A las 2:17 a.m., en el suroeste de Inglaterra, un conjunto de sensores geofísicos registró algo que simplemente, esto no debería estar pasando. No fue un terremoto, no fue una tormenta solar, no fue interferencia humana. Lo que mostraron los datos fue cambio repentino y localizado en el campo magnético, precisamente en la región de Stonehenge, un lugar que, según todos los registros científicos disponibles, ha permanecido magnéticamente inerte durante milenios. Esta no es una interpretación subjetiva, es un hecho medible. Stonehenge ha sido monitoreado durante décadas por universidades británicas, institutos arqueológicos y centros de geofísica. La razón es simple. El monumento se asienta sobre una formación geológica estable, sin antecedentes de actividad electromagnética espontánea. No presenta oscilaciones significativas ni anomalías persistentes. No hay ningún acontecimiento comparable en los últimos 4.000 años, hasta ahora. Los datos apuntan a un pulso magnético corto, pero coherente, con una firma limpia, no caótica. Esto por sí solo bastaría para activar una alerta técnica. Pero lo que transformó este evento en algo mucho más grave fue tiempo absoluto. La activación ocurrió durante la ventana exacta en la que el objeto interestelar 3I, Atlas, cruzó un punto crítico de alineación relativa entre el sistema Tierra-Luna y el plano eclíptico. Esta coincidencia no pasó desapercibida. El cometa 3I Atlas ya había sido observado de cerca debido a sus características inusuales, una trayectoria muy inclinada, una aceleración que no se explica únicamente por la gravedad y la ausencia de signos claros de sublimación típicos de los cometas. Ninguna de estas características, por sí sola, prueba nada extraordinario. El problema surge cuando los fenómenos independientes comienzan a alinearse temporalmente. Minutos antes del pulso en Stonehenge, las estaciones ionosféricas europeas registraron pequeñas distorsiones en la densidad electrónica de la atmósfera superior, nada lo suficientemente grande como para activar protocolos solares, nada lo suficientemente intenso como para justificar un evento geomagnético regional. Aún así, los datos existen y han sido confirmados por más de una estación. Poco después, el campamento local de Stonehenge respondió, no como un ruido, no como un error de lectura, pero como una señal organizada, detectable por múltiples instrumentos independientes. Stonehenge no debería responder a nada. El sitio carece de infraestructura metálica moderna significativa, no alberga equipos energizados, no está ubicado sobre una falla tectónica activa y no contiene minerales ferromagnéticos en cantidad suficiente para la amplificación espontánea del campo. Esto elimina la necesidad de explicaciones simples. Tampoco se ha registrado ninguna tormenta solar durante ese periodo. El índice Kp se mantuvo estable. No se produjo ninguna eyección de masa coronal a la Tierra durante ese intervalo. No se identificó actividad humana en la zona que pudiera generar interferencias electromagnéticas de este tipo. El acontecimiento ocurrió, y ocurre por sí solo. La pregunta técnica que surge no es ¿qué es Stonehenge?, sino ¿por qué respondió ahora? Porque responder implica interacción. Implica acoplarse a algún estímulo externo. Y, en este caso, el único estímulo fuera de lo normal presente en ese momento fue el paso del 3I Atlas. Aquí es donde la tensión aumenta. Stonehenge no es solo un monumento arqueológico. Fue construido con precisión geométrica, alineado con los ciclos solares y lunares, ubicado en líneas geológicas específicas y, según estudios recientes, integrado en un entorno acústico y vibraciones extremadamente particular. Todo esto está documentado. Nada de esto es especulación. Lo que nunca se había observado antes era una respuesta electromagnética activa. Esto cambia el enfoque del problema. Si el pulso fuera global, hablamos de un fenómeno planetario. Si fuera caótico, podríamos atribuirlo al ruido ambiental. Pero fue localizado, coherente y sincronizado temporalmente con un raro evento astronómico. Además, tras el pulso inicial, los sensores detectaron una breve estabilización del campo, como si el sistema hubiera absorbido el estímulo y hubiera vuelto a un estado de latencia. No hubo repetición inmediata. No hubo escalada. Hubo una respuesta y silencio. Este patrón es inquietante porque se parece a sistemas pasivos que reaccionan solo cuando se supera un umbral específico.
No es el comportamiento de un accidente. Es el comportamiento de algo que responde cuando es provocado. Ninguna institución ha declarado públicamente que Stonehenge se haya reactivado. El término resulta demasiado incómodo, pero los datos existen, han circulado entre equipos técnicos y han obligado a realizar revisiones discretas de los informes preliminares. Cuando un fenómeno no se ajusta a los modelos existentes, la primera medida institucional es casi siempre la misma. Baja el tono, fragmenta la narrativa y gana tiempo. Esto también está documentado. El punto central, hasta ahora, es claro y sencillo. Un lugar que hace 4 milenios era magnéticamente inerte ha mostrado una actividad medible. El evento no coincide con ninguna causa natural conocida. El fenómeno ocurrió precisamente durante el paso de un objeto interestelar anómalo. Estos 3 puntos, en conjunto, constituyen un verdadero problema científico, no un misterio místico. No hay ninguna hipótesis vaga. Problema técnico sin explicación satisfactoria. No momento. Y problemas como estos a menudo se ignoran solo hasta que se vuelven demasiado grandes para permanecer aislados. Porque si Stonehenge respondió la pregunta una vez, la pregunta que surge ya no es si el evento ocurrió. La pregunta es, ¿qué se activó exactamente? Y si otros puntos sensibles del planeta podrían responder de la misma manera cuando se exponen al mismo tipo de estímulo. Profundicemos en esta misma conexión. La relación entre las estructuras antiguas, los campos naturales de la Tierra y el tipo de interacción que un objeto como 3I Atlas puede desencadenar sin dejar rastros evidentes. Lo que comenzó como una lectura extraña podría no ser un evento aislado. Podría ser solo la primera señal detectable de algo mucho más grande que aún no ha recibido un nombre oficial. Cuando los datos de Stonehenge comenzaron a circular entre los equipos técnicos, la reacción inicial no fue pánico, sino comparación. En ciencia, un evento aislado no significa nada hasta que se confronta con otros registros, otros lugares, otros contextos. Y fue precisamente esta intersección la que transformó una anomalía local en un problema mucho mayor. Stonehenge no es el único lugar del planeta donde se erigieron estructuras antiguas en zonas ecológicamente sensibles. Estudios realizados durante las últimas 2 décadas muestran que varios monumentos megalíticos en Europa y Asia se construyeron deliberadamente en regiones con conductividad eléctrica diferencial, fallas profundas o concentraciones específicas de minerales capaces de interactuar con los yacimientos naturales de la Tierra. Esto no es especulación arqueológica, es geofísica aplicada. Una investigación publicada por universidades británicas y escandinavas ha demostrado que el subsuelo de Stonehenge contiene gradientes eléctricos naturales, aunque extremadamente estable. Esta estabilidad siempre ha sido el punto central. La localidad no oscila, no reacciona, no se amplifica. Ha permanecido en equilibrio durante miles de años. Precisamente por esta razón, cualquier alteración medible se detecta inmediatamente en los instrumentos. El pulso registrado recientemente no violó ninguna ley física conocida. No requiere nuevos modelos, pero escapa a las causas convencionales. La segunda etapa del análisis consistió en descartar definitivamente la influencia solar. El Sol es responsable de la mayoría de las perturbaciones electromagnéticas detectadas en la Tierra. Tormentas solares, eyecciones de masa coronal y explosiones de viento solar dejan rastros claros y ampliamente monitoreados. Ninguno de ellos estuvo presente durante el periodo del evento. El entorno espacial cercano a la Tierra estaba técnicamente en calma. Lo que quedó, entonces, fue el factor externo que había sido tratado con cautela desde el principio, el 3I Atlas. Los objetos interestelares no son inéditos, pero sí raros, y cada uno amplía nuestra comprensión de lo que existe más allá del sistema solar. El problema es que 3I Atlas no se comporta como los anteriores. Los análisis de su curva de aceleración indican fuerzas adicionales más allá de la gravedad, pero sin los signos típicos de liberación de gas. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir mecanismos como emisión de partículas cargadas, interacción con campos magnéticos o procesos que aún no han sido observados en objetos de este tipo. Los campos magnéticos no requieren contacto físico para interactuar. Se acoplan, resuenan, se influyen mutuamente a distancia
cuando se cumplen ciertas condiciones geométricas y energéticas. Esto es física básica. Si 3i Atlas emitiera cualquier tipo de perturbación electromagnética, por débil o extremadamente localizada que fuera, dicha perturbación habría viajado por el espacio sin dejar rastro visual. Pero al encontrarse con un sistema sensible, incluso pasivo, podría generar una respuesta. Stonehenge podría haber sido un sistema de este tipo. Este razonamiento no exige que Stonehenge sea una máquina ni un dispositivo tecnológico. Solo exige que el sitio funcione como tal. Punto de acoplamiento natural, algo que la propia geología permite. En pocas palabras, no se trata de una intención ancestral, sino de una consecuencia física. La implicación de esto es incómoda porque traslada el problema del pasado al presente. Si las estructuras antiguas reaccionan a estímulos externos específicos, esto significa que la Tierra no es un sistema aislado, sino un entorno sensible a eventos cósmicos de baja intensidad, eventos que pueden pasar desapercibidos hasta que encuentran el momento adecuado para manifestarse. Esto afecta directamente nuestra visión del mundo. Vivimos con la idea implícita de que el espacio profundo es distante, lento e irrelevante para la vida humana cotidiana. Pero lo que estos datos sugieren es lo contrario. Pequeñas interacciones, correctamente alineadas, pueden generar respuestas locales mensurables, no catástrofes, no espectáculos, señales. Y las señales son siempre los primeros elementos que se ignoran. Si has llegado hasta aquí, es porque te das cuenta de que esto no es solo una curiosidad arqueológica o astronómica, es un problema científico en curso. Por lo tanto, suscribirse al canal y darle a me gusta no es un gesto insignificante. Es una forma de garantizar que este tipo de investigación se siga explorando a fondo, sin ruido ni simplificaciones. Volviendo a los datos, tras el evento de Stonehenge, los investigadores revisaron registros antiguos en busca de patrones similares. Lo que encontraron no fue una repetición clara, sino algo igualmente inquietante. Algunas inexplicables lecturas pequeñas descartadas en el pasado por parecer irrelevantes. Fluctuaciones mínimas ignoradas porque no encajaban en narrativas más amplias. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para levantar una sospecha incómoda. Quizás no sea la primera vez que algo así sucede. Quizás sea solo la primera vez que ocurre. En presencia de instrumentos suficientemente sensibles para evitar que el acontecimiento desaparezca en los archivos. Esto nos lleva al impacto humano del problema. La ciencia moderna se basa en modelos predecibles. Cuando algo escapa a estos modelos, la reacción natural no es alarmar, sino cautela, ajustar parámetros, reducir el lenguaje, evitar conclusiones prematuras. Todo esto es correcto, pero también crea zonas de silencio donde los fenómenos reales permanecen sin nombre. Stonehenge respondió. El 3i Atlas fue aprobado, y el planeta permaneció aparentemente sin cambios. La tentación es tratar esto como una coincidencia y seguir adelante. El riesgo es que las coincidencias, al acumularse, dejen de ser coincidencias y se conviertan en patrones obsoletos. Abordemos el punto más delicado de esta historia. ¿Qué se activó exactamente? ¿Y por qué la ciencia evita discutir públicamente sistemas que parecen reaccionar solo cuando algo muy específico sucede fuera de nuestro planeta? Ignorar un evento como Stonehenge es cómodo. La ciencia moderna se basa, en gran medida, en la capacidad de aislar fenómenos, para encajarlos en modelos predecibles y descartarlos cuando parecen periféricos. El problema surge cuando lo que se considera periférico empieza a repetirse, a conectarse y, sobre todo, a reaccionar. Lo que hemos visto hasta ahora no ha sido un colapso del campo magnético terrestre ni una señal espectacular visible a simple vista. Se trata de algo mucho más sutil y, precisamente por eso, más grave. Un sistema considerado inerte respondió a un estímulo externo inusual, procedente de fuera del sistema solar, de forma medible y coherente. Este tipo de respuesta no genera titulares inmediatos, genera incomodidad metodológica. La verdadera consecuencia de ignorar esto no es el miedo irracional, es deterioro cognitivo. La historia de la ciencia está marcada por fenómenos observados, registrados y luego ignorados durante décadas por no encajar en las narrativas dominantes de la época. Las ondas gravitacionales, las placas tectónicas,
incluso la idea de que la Tierra no era el centro de todo. Todo esto comenzó como datos incómodos, tratados con excesiva cautela o un silencio estratégico. Stonehenge, en este contexto, no es el tema central, es el síntoma. El verdadero punto de ruptura es la posibilidad de que la Tierra funcione como un sistema sensible a estímulos cósmicos de baja intensidad, algo que no percibimos porque solo esperamos eventos extremos para reaccionar. Impactos, explosiones, catástrofes. Pero la naturaleza rara vez funciona así. Prefiere señales pequeñas, progresivas y acumulativas. Si un objeto interestelar como 3I Atlas fue capaz de inducir una respuesta localizada, esto sugiere que existen umbrales invisibles, puntos de acoplamiento entre el espacio profundo y los sistemas naturales del planeta que aún no comprendemos del todo. No representan una amenaza inmediata. Es una limitación de nuestro conocimiento actual, y las limitaciones ignoradas a menudo pasan factura más tarde. Desde un punto de vista científico, las implicaciones son profundas. Esto obliga a los investigadores a revisar conceptos que siempre se han tratado por separado: geología, arqueología, física espacial y electromagnetismo planetario. También nos obliga a reconocer que es posible que se hayan erigido estructuras antiguas en lugares que ahora llamaríamos sensibles, no por misticismo, sino mediante la observación empírica acumulada durante generaciones. Desde un punto de vista filosófico, el impacto es aún más inquietante. Vivimos con la idea implícita de que el universo es un escenario pasivo, indiferente a nuestra existencia, y que la Tierra es un observador aislado dentro de él. Pero eventos como este plantean una pregunta que la ciencia evita plantear en voz alta. ¿Qué pasaría si el universo no fuera solo un telón de fondo, sino un sistema interactivo? Esta pregunta no es nueva. Lo que está cambiando ahora es el contexto. Por primera vez, empieza a surgir no solo en textos abstractos, sino también en datos instrumentales, mediciones reales y eventos concretos. Y es precisamente en este punto cuando muchas cosas dejan de ser discutidas públicamente. No porque haya una conspiración organizada, sino porque no existe un lenguaje ya preparado para abordar implicaciones de este tipo. Hablar de la interacción cósmica a niveles sutiles desafía la frontera entre la ciencia dura, la filosofía de la mente y la cosmología. Y a las instituciones no les gusta operar en zonas donde no controlan plenamente la narrativa. En estos casos, el silencio no es prueba de inexistencia, es una prueba de transición. Aquí es donde entra la pregunta central que este video ha estado construyendo desde el principio. Si el universo es capaz de interactuar con sistemas complejos, responder a ellos e influir en ellos sin contacto directo, ¿cuál es la naturaleza de esta relación? ¿Es puramente mecánico o hay algo más profundo sucediendo en los niveles fundamentales de la realidad? Esta investigación no termina en Stonehenge, empieza allí. Es precisamente esta duda, inquietante, persistente e imposible de ignorar una vez vista, la que abordó en el libro electrónico, La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No ofrece respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. El objetivo es otro: conectar la ciencia, la cosmología y la consciencia para explorar hasta dónde llega la idea de un universo puramente inconsciente y en qué punto empieza a fallar. Si este video le pareció que planteó más preguntas que respuestas, este ebook es la inevitable continuación de esa investigación. El enlace está en el comentario fijado o disponible mediante un código QR en la pantalla para quienes deseen profundizar en lo que se suele tratar aquí. Y si has llegado hasta aquí, eso dice mucho. Significa que no solo buscas entretenimiento, sino comprensión. Por eso, suscribirse al canal, darle a me gusta y comentar no es un gesto automático. Es una forma de participar activamente en este tipo de contenido, que no simplifica el mundo para hacerlo más cómodo. Porque la imagen que queda después de todo esto no es la de un antiguo monumento que despierta por casualidad. Es la de un planeta silencioso, atravesado por estímulos que apenas percibimos, que solo responde cuando algo extremadamente específico ocurre en el lugar y el momento oportunos. La pregunta que queda, y que ahora recae sobre usted, es directa e imposible de evitar. Si la Tierra respondió, ¿cuántas otras veces el universo nos ha hablado antes y simplemente no estábamos preparados para escuchar?